Bueno, está grabando la sesión. Hoy es viernes 12 de noviembre y son ahora las 8:34. Y hoy pues queremos terminar ya este módulo segundo del curso de asertividad que se está refiriendo a los derechos personales. Prácticamente todo lo que es el material del curso de este módulo, perdón, ya lo hemos visto, ¿no? Lo que no hemos entrado ha sido en las prácticas y sí que me gustaría, por lo menos no en todas, creo que solo entramos en la primera, ¿no? Y sí que me gustaría proponeros algunas de las prácticas por si os apetece de hacerlas. Pero, releyendo hoy el contenido de este módulo, hay un apartado que aunque lo hemos mencionado y lo hemos comentado también en muchas ocasiones, pero a mí me gustaría que hoy le dedicáramos un poquito más de atención y de interés, ¿no? Y es los derechos de los otros. Y lo digo por lo siguiente, no solamente por el hecho de querer ser asertivos cuando así lo decidamos, porque ya sabemos que tenemos derecho a no ser asertivos. Esto quedó también claro, ¿verdad? Tengo derecho a no ser asertivo pues, cuando no quiera hacerlo. Pero si decides ser asertivo o asertiva, ¿no? Indudablemente es fundamental tener en cuenta los derechos de los demás. ¿Esto para qué sirve? Pues no solamente para equilibrar la atención en cuanto a qué punto estoy, digamos, en los zapatos del otro, ¿no? Además de, lógicamente, estar en los míos, porque tan importante es una cosa como la otra, ¿no? Sino también, en ocasiones, resulta muy liberador para la persona reconocer los derechos de los otros. Cuando no nos paramos a pensar en los derechos de los otros, nuestros esquemas mentales, en ocasiones, nos llevan a posiciones de demasiada exigencia o intolerancia hacia los demás. Y muchas veces sin darnos cuenta. En muchas ocasiones sin darnos cuenta. Nos lleva a ser intolerantes. Y esto, aparte de que dificulta las relaciones personales, también nos genera dificultades, nos frustra, nos genera desazón el hecho de que esperábamos de los demás que fueran de una determinada manera y no lo son, esperábamos que los demás hicieran esto y no lo hacen, ¿no? ¡Wow! A veces esto nos exaspera, nos enfada y nos hace sentirnos mal sencillamente por este motivo, ¿no? Espérate, que es que mi banquito es que se le ha caído la pata, un segundo. Perdonadme. Ya está, es que se le había caído. El directo, Juan, el directo. Se le había caído la pata. Es que no estaba cómodo. Ahora sí. Por una parte eso, por una parte es liberador para la persona el reconocer que los demás tienen ciertos derechos, ¿no? Pero también nos permite en muchas ocasiones tener conversaciones más fluidas, más enriquecedoras, conocer de las otras personas aspectos que nos podían pasar inadvertidos, abrirnos en definitiva. Cuando nos encerramos en las creencias al respecto de cómo son los demás o de a qué tienen derecho o cuáles son sus obligaciones, etcétera, 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 ¿no? De alguna forma lo que hacemos es encerrarnos en un cúmulo de ideas bastante hermético, que no nos permite ver más allá de aquello que ya tenemos interiorizado, ¿no? Y por tanto nos negamos a la realidad del momento. Y aparte de frustrante, también te impide pues esto poder disfrutar de lo muchísimo que otras personas pueden llegar a aportarnos y a veces no hacemos. No sé cómo suena esto. A mí me llega bastante en mi experiencia personal con ciertas personas que a lo mejor pues
pues no sé, igual soy muy exigente con ellas, o a lo mejor ya las tengo, entre comillas, muy clasificadas y no soy capaz de verla más allá de aquello que yo le concedo, ¿no? O a lo mejor no considero que no tienen permiso o derecho, hablando de derecho, a hacer o a decir ciertas cosas. Es decir, yo a veces me veo en determinadas situaciones, pues me veo un poco intolerante con las personas que me rodean, ¿no? Y esto no es bueno para mí ni tampoco es bueno para las relaciones. Y por supuesto tampoco es bueno para las otras personas, ¿no? ¿No? Sí. Y fijaros, lo que voy a hacer ahora es leer esta tabla de derechos que vimos hace un par o tres de sesiones, la voy a leer pero en el apartado de deberes, sin leer los derechos, lo que serían los deberes. De la misma forma de que los derechos son derechos y no obligaciones, los deberes también son deberes y no obligaciones. Es decir, es algo sobre lo que podemos tomar conciencia si así lo decidimos y bueno, luego llevarlo a efecto o no es una cosa que tú ya decidirás. Pero fijaros, el primer deber o derecho ajeno sería deber de escuchar lo que el otro pide o necesita y de aceptar lo que puede dar. Escuchar lo que el otro pide o necesita. A veces el otro lo que pide o necesita es igual que le escuchemos, que le prestemos atención, que le hagamos caso, que le dejemos que nos explique por completo algo que trata de explicarnos. A veces también el otro puede darnos cosas. El otro día estaba en una tienda comprando un colchón y el chico que nos estaba atendiendo, a mi mujer y a mí, estaba allí muy amable, el muchacho, pues esto, muy buen profesional, ¿no? De lo que hacía, ¿no? Se le veía despierto, se le veía bastante experimentado en lo que hacían. Y llega una compañera suya. Y empiezan a hablar, ¿no? Y en esto, en medio de la conversación, le dice ella, oye, qué guapo te veo hoy. Y él le dice, ay, no, guapo, no. Pues no sí que te veo guapo. Que no. Es decir, este chico no estaba admitiendo o no estaba reconociendo ese piropo que su compañera le estaba diciendo en ese momento, ¿no? Entonces, lo que le estaba dando sencillamente era una sensación, una percepción, pues un halago, ¿no? Y él lo rechazaba, ¿no? Y se lo dije, porque no me pude callar. Digo, oye, ¿tú sabes qué es lo más bonito cuando una persona te dice algo así? Pues que le des las gracias, que se lo agradezca, ¿no? Y la muchacha que lo estaba escuchando, pues claro, es verdad, es que los hombres cuesta mucho trabajo y tal, ¿no? Vale, pues esto agradecerlo. Entonces, fijaros, a veces las personas que nos rodean tienen muchas cosas para darnos y muchas veces nosotros no somos lo suficientemente receptivos. No sé si esto tiene más o menos sentido, pero a veces sucede, ¿no? Y puede darnos, no solamente tienen que ser piropos, sino a lo mejor conocimiento, cultura, parte de su experiencia, que nos puede ser interesante para ciertas cosas, muchos aspectos, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, Juan. El día a día nos lleva a veces con un ritmo bastante intenso de obligaciones, deberes y tal. Y en muchas ocasiones pasa eso, que tenemos muchos filtros y mucha, digamos, intensidad en nuestra vida y no hay tiempo para ese tipo de detalles, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Las personas que nos rodean, todas las personas que nos rodean, tienen mucho para darte, para dar. Pero si nosotros no aceptamos eso, si no abrimos ese canal de gratitud, de apertura, pues nos lo estamos perdiendo. Vale, pero tengo derecho a elegir si lo abro o no. Por supuesto, faltaría más. Pero no lo veo como un deber, sino como un derecho a. Bueno, digamos que el otro tiene derecho a Eso sí. a eso,
A expresarse, a manifestarse. A nutrirte, en definitiva, de la misma forma que tú también tienes derecho a nutrirlo a él, ¿no? Tú puedes aceptarlo o no aceptarlo, que esto ya es decisión tuya. Pero lo que yo voy, y a mí me ha pasado, además lo compartí con vosotros hace ahora 3 años más o menos, cuando falleció mi cuñada Ana, ¿no? Pues que yo con esta mujer, con mi cuñada Ana, estando ella viva, me perdí muchísimo de ella. Muchísimo, muchísimo, muchísimo de ella. Porque no nos llevábamos bien, teníamos caracteres muy incompatibles. ¿Mm? Y entonces eso dio lugar a que entre nosotros, entre ella y yo, pues hubiera dificultad precisamente para estas cosas, ¿no? Y justo cuando ella empezó con su enfermedad y, bueno, pues estuve con ella tiempo en el hospital, en la habitación del hospital, por estas circunstancias tan tristes y tan desagradables, ¿no? Pues, no sé, estas barreras lógicamente desaparecieron, no era momento para desavenencia, era momento para estar con ella a piñón, ¿no? Ya no os podéis ni imaginar lo que yo pude descubrir en esa persona. Lo compartí hace 3 años. Ahora en este mes de noviembre bueno, no sé si, creo que son 3 años. Increíble, increíble lo que yo me perdí de Ana en vida. Precisamente por eso, porque no... Y era de las personas que le gustaba de compartir, que le gustaba de dar, pero claro, como tú comentabas hace un momento, yo le negaba eso, se lo negaba, no sé, por 1000 motivos, ¿no? Por 1000 cosas, a lo mejor pues porque, no sé, igual sentía que competíamos ella y yo en ciertos aspectos, esto también a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? A ver quién es más listo de los dos, ¿no? Esto, inconscientemente pues también puede surgirnos, puede brotar ese ímpetu, ¿no? Pero la cosa es que en ese tiempo que estuve con ella y cuando falleció y luego conocí a muchos amigos suyos que no conocía, hablé con ella, pues caramba, dije, esto espero que no me vuelva a pasar más en la vida, ¿no? O sea, el negar de una persona su conocimiento y todo lo que puede llegar a darte. Las personas más insospechadas, aquellas personas con las que de alguna manera, pues no sé, tienes ciertos bloqueos, ¿no? En este sentido de abrirte. Bueno, pues ¿No aprendiste la lección, no, Juan? Sí, esa lección fue para mí muy, muy importante y muy dura a la vez, ¿no? Muy dura, me sentí muy triste, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Entonces esto a mí me enseña, pues esto, a intentar abrirme a las personas que me rodean. Siempre, como comenta Gerardo, poniendo tus límites, claro, como es natural, ¿no? Pero esos límites ya también empiezas a gestionarlo de manera diferente cuando pasas por experiencias como esta, ¿no? Entonces, es verdad que no sé, yo pienso que todas las personas tienen cosas muy bonitas para compartir, para darte, más allá de ese caparazón que a lo mejor tú eres lo que ves, ¿no? Es lo que ves, ese caparazón, ese envoltorio, ¿no? Y no eres capaz de ir más adentro, ¿no? También me pasa con algunas personas actualmente, en mi momento actual, personas que están en mi entorno y entonces tengo muy presente, Mari Carmen, esta experiencia que tuve y trato de ser mucho más flexible y de interesarme más por lo que las personas me quieren contar en un momento dado, me quieren aportar, la manera en la que me quieren nutrir, ¿no? Trato de ser más receptivo. Se crece a través del sufrimiento o de la evolución. Sí, esto es lo del parto que hablábamos antes. Al final el parto es dolor, ¿eh? Lo que sale es precioso, es una criatura maravillosa, pero viene con dolor. Y es verdad lo que comenta Maricano, es cierto. Bueno, pues otro deber interesante, deber de aceptar que el otro se puede equivocar, tela marinera, y dejarle margen para que rectifique, ¿no? A veces pensamos que las personas no se pueden equivocar. Yo, con mi historia ya tan manida del coche y mi perfeccionismo conduciendo, mi dichoso perfeccionismo conduciendo, ese justiciero, ¿no?, que sale a la calle, ¿no? No tan exagerado, pero bueno. Pues sí es verdad que me muestro muy tolerante con los fallos o los errores que puedan cometer los demás, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, también... Yo pregunto una cosa, perdón, bueno, perdona, Juan. No, pregunta, Mari Carmen. Sí, yo pregunto, cuando una persona tú crees que ha cometido un error hacia ti, ese margen que ese espacio, ¿cómo se le puede ofrecer ese espacio para que rectifique?
no haciendo caso o no dándole valor a lo que ha sucedido o cómo se puede hacer. Pues no lo ¿Me sé. explico? Si te explicas, pues, ponte un poco en el lugar de la otra persona y cómo te gustaría a ti que lo hicieran. Respóndeme, ¿cómo te gustaría a ti que lo hicieran? Si tú te equivocas en algo y todos nos equivocamos, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que Sí, yo, por ejemplo, cuando veo que me he equivocado en algo, intento aclararlo, intento hablar con esa persona. Pero si la otra persona que se equivoca hacia mí, creo yo que se ha equivocado hacia mí, no quiere ni hablarlo conmigo, ¿cómo puedo yo ofrecerle ese espacio? A ver, eso no está en tu mano hacerlo. Lo que está en tu mano sencillamente es tomar conciencia de esto. Y cuando intentes hacerlo, cuando intentes llevarlo a la práctica, hacerlo de verdad de corazón, con sentimiento, sabiendo lo que haces y dándote cuenta de que lo estás decidiendo pues con comprensión y también a veces con compasión, porque a veces las personas se equivocan y a veces se equivocan y sufren por equivocarse y otras veces no, en fin, un poco esto puede ser muy amplio, ¿no? Entonces, si tú lo haces así, de esta forma, evidentemente puede ser que la otra persona no esté en buena disposición para poder, no sé, rectificar, pero aquí de lo que se trata es de que tú pongas de tu parte aquello necesario. Acordaros de Claro, que, eso. acordaros de que el hecho de que queramos ser asertivos no nos está garantizando que la otra persona vaya a cambiar o las cosas vayan a suceder de manera diferente. Es algo que hacemos, digamos, en nuestro mundo interior y facilitamos de alguna manera, pues esto, facilitamos la comunicación, facilitamos las relaciones, pero luego no dependerá totalmente de nosotros. Yo creo que lo importante es que nosotros nos sintamos satisfechos con el papel que hemos jugado en esa situación y el resto no depende de nosotros. Poner expectativa ahí yo creo que puede perjudicarnos más que beneficiarnos, Maricano. Ahora, si es un tema que te interesa mucho, una persona que te interesa mucho, una persona que está cerca de ti, pues oye, pues puedes volver a intentarlo, puedes seguir insistiendo de alguna manera, pero siempre con respeto y dejando ese margen. A ver, es algo que a mí me parece muy, muy importante es no sobrepasar los límites de las personas, mantener ese espacio, digamos, de seguridad que cada persona necesita, que las personas necesitamos, ¿no? No invadir, dejar libertad, ¿no? Y si vamos dejando libertad y desde nuestro corazón nace ese anhelo de querer brindarle ese espacio, pues para, no sé, para rectificar o para comprender o para que se dé cuenta de cómo yo me he sentido y tal, ¿no? Pues si la situación está relacionada con una persona que te importa mucho y que quiere seguir insistiendo en ello, pues hazlo de corazón y continúa, pero las expectativas ahí yo creo que hay que dejarlas un poquito de lado, la verdad, porque no depende de nosotros. Así es como yo lo veo, ¿no? Otro deber, deber de permitir que el otro cambie y crezca. ¡Wow! Esto también es chulo, ¿verdad? Porque a veces no queremos, bueno, esto es que es una de las principales cosas, ¿no? El que las personas cambien y crezcan, bueno, esto, pues no, caramba, pues las personas pueden cambiar y pueden crecer y tienen derecho a hacerlo. Deber de dejar momentos y crear espacios para poder decidir. Sí, aquello de que quieres que esa persona que tú le estás pidiendo algo que te conteste de inmediato. De inmediato. Venga, sí o no, tal, tal, tal. Y eso a veces nos frustra, genera situaciones tensas, ¿no? Pues caramba, de la misma forma de que las personas que podemos ser complacientes tenemos derecho a tomarnos nuestro tiempo para tomar una decisión, para dar una respuesta, pues tomemos en consideración la recíproca. Las personas también necesitan su tiempo para tomar sus decisiones y podemos eh, tener esa actitud, ¿no? De conceder ese espacio y ese tiempo. También el deber de aceptar que alguien nos diga que no. Eso de no admito un no por respuesta, bueno, para ciertas cosas puede estar muy bien, ¿no? Pero, caramba, el incondicionalismo, no sé, me parece en ciertos momentos una falta de respeto hacia los demás.
un atentado contra la propia libertad del otro. Claro. Quiero que seas incondicional a mí, porque eso ya lo decidirá el otro si quiere serlo o no. Y en cualquier caso, ser incondicional no es decir a todos igual, ¿no? A lo mejor ser incondicional en el respeto, en la comprensión, en estar a tu lado, en la empatía, más que atender todos tus deseos de manera inflexible, ¿no? El deber de respetar al otro como legítimo otro, por muy distinto que sea. Es decir, el respeto a la diversidad. ¿Qué os parece el respeto a la diversidad? Interesante, ¿verdad? Enriquecedor. ¿Qué nos cuesta? Enriquecedor. ¿Qué nos cuesta a los seres humanos? ¿Qué nos cuesta a los seres humanos respetar a los que no son del mismo equipo que nosotros, de fútbol, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero bueno. O los que no piensan como nosotros y tal, ¿no? Respetar no significa estar de acuerdo en las ideas, ¿vale? Tú y yo podemos discrepar de ideas. Respetar tampoco significa que necesariamente tú y yo tengamos que mantener una relación de determinada índole, de amistad o de lo que sea. No, respetar no es eso. Mientras yo me sienta respetado, pues evidentemente tengo el deber de respetarte, ¿no? Como es lógico, ¿no? Deber de ofrecer información cuando sea pertinente, ¿no? Tanto de pedir información como de ofrecerla cuando sea pertinente, cuando proceda. Deber de enlazar y tejer puentes entre la emoción y la razón. Este es bastante complicado, ¿no? Ajá, Pero totalmente. se entiende mejor cuando leemos el derecho. El derecho a pensar antes de actuar. Esto es un poco lo de la toma de decisiones rápidas, ¿no? Oye, no me pidas que haga esto, déjame al menos un tiempo. Si es algo urgente, pues déjame un segundo, 2, 3, no sé, un tiempo para que yo pueda reflexionar acerca de esto que me pide antes de actuar, ¿no? Pues claro, la recíproca sería enlazar y tejer puentes entre la emoción y la razón. Esto, al fin y al cabo, se trata del mismo espíritu de tolerancia con los demás para que eso puedan reflexionar al respecto de las cosas que necesitan, que les gusta, que quieren. Oye, necesito que este viernes nos veamos, ¿no? Nos veamos en tal sitio a tal hora. Venga, pero dime ya que sí, ¿no? Hombre, perdona, que puedes dejar espacio para que se lo piensen. Deber de vivir tu propia vida y dejar que los demás vivan la suya, ¿no? Vive y deja vivir. Oye, esto es fundamental. Una frase muy manida, pero tan bonita y tan interesante y tan escasa a veces, ¿verdad? Vive y deja vivir. A veces ni vivimos ni dejamos vivir, como el perro del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja de comer. Pues esto es precioso, la verdad, me encanta, pero a veces es difícil porque somos víctimas de nuestras propias creencias. Entonces a veces hay creencias de arraigo de nuestras ideas, ¿no? Parece como si ya no se trata solamente de que tú no puedas pensar de manera diferente a mí, sino de que tengas que pensar igual que yo. Esto a veces es así, ¿eh? Y sucede mucho más habitualmente de lo que nos pensamos. Estás hablando, dialogando con alguien y de repente, pum, sale un tema interesante, un tema candente. Y ya no a lo mejor a la otra persona o incluso a ti mismo, no solamente no le vale discrepar, sino que te quiere convencer o tú quieres convencerla de que piense exactamente igual que tú. Y hasta que esto no suceda, no te quedas tranquilo, ¿verdad? Bueno, pues fíjate qué relajante puede llegar a ser el permitir que cada uno pueda pensar lo que le dé la gana. Vive tu vida y deja que los demás vivan la suya. No hay ningún paradigma de vida, ¿no? De una forma o de otra. Siempre y cuando, lógicamente, estemos en un mundo de respeto, ¿no? Y de comprensión, ¿no? Si no, bueno, de permitir las emociones y sentimientos de los otros y de intentar conectar con este sentir. Qué cosa más bonita, ¿no? ¿Qué nos cuesta a veces, ¿no? De la misma forma que tendemos a reprimir muchas de nuestras emociones, ¿no? Porque no nos parecen apropiadas o porque nos devalúan o porque no tenemos permiso para expresar esas emociones. Por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Pues lo mismo hacia los demás. Esto es bonito porque estás con gente y, no, pues eres capaz de, cuando pones en práctica esto,
Eres capaz de estar bien y estar a gusto y de comprender a una persona que a lo mejor pueda estar triste en este momento o incluso que pueda estar llorando o lo contrario, o que pueda estar muy contenta y muy alegre y tú a lo mejor ese día estás jodido y no te mola que esté el otro tan contento y tan alegre, ¿no? Pues oye, permitir eso, ¿no? Me parece súper importante, ¿no? Deber de aceptar los momentos no asertivos del otro, pues de la misma forma que tú tienes derecho a no ser asertivo, los otros pues también lo tienen, ¿no? Deber de aceptar quejas o protestas si nos estamos equivocando. Interesante, ¿verdad? Pues sí. Y deber de seguir buscando maneras óptimas para convivir mejor con nuevos derechos y deberes para hacer posible esa convivencia. Esto venía como antítesis de, o sea, ¿verdad? Como frase complementaria de derecho a no hacer uso de estos derechos, ¿no? que tanto le gustó a Javier, ¿no? Tengo derecho a no hacer uso de estos derechos. Por tanto, también tengo el deber de, si tengo derecho a no hacer uso de estos derechos, pues tengo derecho de buscar nuevas maneras para convivir mejor o para que nuestra convivencia sea más eficiente y más satisfactoria para nosotros. Correcto. Bueno, pues estos deberes me parecía importante que acabáramos este módulo leyéndolos porque creo que son muy liberadores, de verdad. Lo he querido sacar esta tarde porque me parece muy liberador cuando conseguimos ponernos en los zapatos del otro y abandonamos expectativas. Me parece tremendamente liberador y edificante, ¿no? Pues sí. Pues sí. Sí. Las prácticas que propongo en este último módulo, la primera ya la hicimos, que era la lista de derechos, bueno, la hicimos, al menos se comentó aquí, ¿no? Y luego hay una segunda y tercera práctica, que la voy a comentar muy rápido porque son ya las 9. Esta os la recomiendo especialmente. Vale. Esta os la recomiendo especialmente. Esta práctica se trata de que una vez que tú tengas tu lista de derechos personales, que ya te la hayas trabajado un poquito y te sientas identificado verdaderamente con esos derechos y sientas que son tu pasión, en definitiva. Ahora vamos al principio, en este módulo, de que los derechos son valores. Poder considerar tus derechos como un valor personal. El responsabilizarte de tus derechos, hacerte cargo de ellos, ocuparte, ¿no? Pues cuando tú has encontrado esos deseos, esos derechos, perdón, y te apasionas con ellos, sientes que tiene sentido para ti, te comprometes con ellos, elige los 8 que para ti sean más importantes. 8. Vale. Y los colocas en cada extremo de este círculo. Aquí uno, aquí otro, así los vas colocando aquí. Y ahora, esto para quien nos está escuchando, que no lo está viendo, es la página 13 de la documentación, ¿vale? La página 13. Entonces, una vez que has colocado estos 8 derechos en estos extremos, en cada uno de ellos, vas a ir marcando cómo de presente están en tu vida. Vale. Por ejemplo, tengo derecho a decir no. Vale. En una escala de 1, que estaría en el centro del círculo, a 9, que estaría en el extremo, ¿dónde estoy yo? Pues estoy en el 1. Vale. Pues entonces pones aquí un circulito en la rayita vertical correspondiente a este derecho. Si es el 1 muy cerquita del centro, colocas un circulito. Otro derecho, pues estoy en el 7, pues lo colocas un poquito más hacia el extremo, ¿no? Y así vas colocando los puntitos en cada uno de los derechos. Luego, todos esos puntitos los juntas y la parte que queda por dentro lo sombreas. Entonces, si este círculo fuera el círculo ideal en el cual todos tus derechos estuvieran atendidos en tu vida, la parte sombreada es la que te va a decir cómo de atendidos están hoy. Y vas a ir reflejado en una foto, pues qué nivel de compromiso tienes tú, o por lo menos te atribuyes tú hoy con tus derechos personales. La parte que no está sombreada, lógicamente, es tu zona de crecimiento, tu zona de evolución, Correcto. de avance, ¿no? Y luego en esta misma práctica debajo hay una serie de preguntas que os recomiendo que las leáis porque ayudan a crear mucha conciencia de este trabajo, de este dibujito, de este gráfico, ¿vale? Que es muy, muy representativo. ¿Ok?
Ok. Ok. Os lo recomiendo que lo hagáis, es muy, muy interesante. Luego, en la página siguiente, en la 14, pues tenemos lo mismo que los listados, los derechos personales que elaboramos, pero poniéndome en los zapatos del otro. ¿Mm? Lo que hemos hablado hoy, justamente lo que hemos hablado hoy, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es colocar esos derechos que yo elijo, pues eso, los 8, por ejemplo, que había colocado en el ejercicio anterior, y intenta evaluar o reconocer o explorar cómo te relacionas tú con estos derechos en relación con las otras personas. ¿Vale? Mucho, poco, a veces, nada, y eso pues también te ayuda a generar mucha conciencia y también te abre pues una zona de crecimiento, de expansión. Estas serían las 3 prácticas, ¿no? Vale. Y finalmente, en la página 15 está lo que sería una práctica cotidiana. Creo que tengo tarjetitas de esto. Creo que las tengo. Si las tengo, si confirmo que las tengo, las pondré en el grupo. Las pondré en el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero fijaros, esta es una tarjetita para los días que queráis trabajar esto, ¿eh? Plantearte un decreto por la mañana o incluso durante varias veces a lo largo del día. Entonces, básicamente, el resumen de esta práctica, de la página número 15, es cuando te encuentres en una situación en la que haya, pues, algún, pongamos entre comillas, conflicto de intereses, alguna petición, alguna situación en la que tenga que haber un intercambio de algo, ¿no? De lo que sea, una petición o, como decía hace un momento, esta práctica cotidiana te pide, primero, enfoca tu atención y mira a ver hacia dónde te estás dirigiendo. Si te estás dirigiendo principalmente a la otra persona, las personas que podemos ser muy complacientes, normalmente estamos muy pendientes de los derechos de la otra persona. O si estás muy pendiente de los tuyos, olvidándolos de los demás, o si estás equilibrando los derechos de la otra persona y los tuyos. Se trata de que sobre la marcha puedas de alguna forma hacer en un chispazo rápido de conciencia, darte cuenta de dónde está tu atención. En segundo lugar, elegirías dónde te gustaría que estuviera, en función a la situación, en función a la persona. ¿Dónde te gustaría que estuviera tu atención? A lo mejor descubres que tu atención está totalmente en el otro y lo que te gustaría que estuviera un poquito más equilibrada, ¿no? Y entonces, finalmente, lo que te propone el ejercicio es que intentes, en la medida de lo posible, llevar tu atención hacia ese sitio en el que te gustaría que estuviera. Es poner conciencia, ni más ni menos. Y pregúntate, Gerardo, te digo Gerardo porque es una pregunta muy tuya, pregúntate para qué quieres que tu atención esté ahí. ¿Para qué? ¿Mm? Ejemplo, te encuentras en una situación en la que alguien te está pidiendo algo que tú no quieres hacer o que por lo menos no lo quieres hacer de la forma en la que te lo dice o en el momento en el que te lo dice, ¿vale? Y tú te das cuenta de que en ese momento, pues toda tu atención está en el otro y que pensarás si le digo que no, que vaya problemón que tiene y tal, pero estás desconectando de ti mismo, ¿no? Y dices, no, caramba, me gustaría que mi atención estuviera, por supuesto no quiero olvidar lo que la otra persona me está pidiendo, pero quiero que mi atención esté también en mí. Y te preguntarías, ¿para qué? Caramba, pues para poder atender mi derecho, de decidir esta tarde lo que quiero hacer. Si tengo esta tarde un compromiso, si quiero ir al cine a ver una película o si sencillamente me quiero quedar en mi casa meditando o viendo una película o sin hacer nada, pues el para qué sería ese. Quiero para respetarme a mí mismo, encuentro un para qué que tenga sentido para ti. Y ese para qué es la energía que te pega un chute que te puede ayudar a hacer algo distinto a lo que harías normalmente. Se supone que ya en este punto hemos trabajado este módulo de derechos, hemos trabajado bastante todo lo que está relacionado con los derechos, los beneficios que te provoca o que te genera el atenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya tenemos bastante material como para encontrarle sentido, ¿no? Así que esta práctica, si encuentro la tarjetita, la subiré al grupo, ¿no? Pues sirve para eso, para mantener un estado de atención sostenido en el día a día, en relación a cómo estoy yo desenvolviéndome en situaciones en las que haya, pues digamos,
un conflicto de derechos, ¿no? Entre otra persona y yo. Los derechos de uno y los derechos de uno y de otro, y de uno mismo, claro, de otra persona y tú mismo. Interesante, Juan. Muy interesante, ¿eh? Pues esto, Cómo te centras en ti, cómo te centras en el otro. ujú, Y desde luego, yo tengo que reconocer una cosa, cuando empezamos con el curso, tengo que admitir que sí que me gustaba mucho lo de los derechos, pero la parte de los deberes como que no la encajaba tan bien, ¿no? Y es curioso, ¿no? Eso revela mucho de lo que dice mucho de ti, ¿no? Y cada vez, según vamos avanzando, veo que está teniendo efecto ese equilibrio, ¿no? De que yo estoy, pero los demás también están, ¿no? Y que hay que buscar ese punto intermedio de igualdad, ¿no? siempre Y que en un principio no y de enriquecimiento. En un principio no lo encajaba tan bien como ahora, ¿no? Entonces me alegra mucho el escuchar o escucharte y ver cómo eso está haciendo que cambie en mí, ver el sentido que tiene cada una de las partes, la parte de los derechos y la parte de los deberes, ¿no? correcto. Así que tengo que agradecer esta acción que estamos haciendo, que estás conduciendo. Muchas gracias. Fantástico, pues yo recibo ese agradecimiento. La verdad, ¿eh? Sí, sí, y agradezco tu agradecimiento y me alegro que así sea. Realmente lo importante de todo esto es encontrarle el sentido, lo que tú acabas de comentar ahora, Javier. ¿Para qué hago yo todo esto? Y ese para qué, de alguna forma, es lo que traerá a tu vida, el hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Pero desde un prisma de mayor conciencia, de mayor sabiduría y de mayor conocimiento. ¿Qué traerá a tu vida? Y eso, cuando lo descubres, cuando lo ves, cuando tienes claro, cuando tienes delante de ti ese para qué, es decir, aquello que va a traer a tu vida y tienes claro sobre todo aquello que va a quedar atrás, aquello que no te mola, esa basura, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí. Eso se llama energía de motivación, es lo que te permite tirar hacia adelante y emprender con ganas y con coraje ese camino del cambio, ese camino del desarrollo, del avance, de la evolución, en definitiva, es de lo que se trata. Y tanto atender los derechos de los demás como atender los derechos propios, como equilibrarlos, aquello que tú decides cuando tenemos bastante claro todo esto, ¿no? Y lo tenemos ya como muy concienciado, realmente te aporta aspectos de sanación, como tú comentabas, Susana, antes, y en cualquier caso aspectos evolutivos que son muy importantes. Lógicamente, cada uno, en función a nuestra situación en este momento, aquellas cosas que nos motivan, los asuntitos que nos gustaría, porque a lo mejor no todos estamos en disposición de querer abordar este asunto. Igual estas charlas son interesantes y tal, pero bueno, ahora no es mi momento para abordarlo, claro. O a lo mejor si lo es, esto ya depende de cada uno. Pero sí es cierto de que si descubrimos que este tipo de cosas en este momento pues forman parte de nuestros intereses, es una buena oportunidad para poder dar varios pasitos hacia adelante, la verdad. Y sobre todo, como estamos en grupo y podemos compartirlo, pues todavía mucho mejor, ¿no? Correcto. Pues con esto terminamos el módulo 2. Perfecto. Voy a preparar el 3. Bueno, ya lo tengo preparado. Lo voy a poner en PDF y lo enviaré esta semana por el grupo. Pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Y compañía. Gracias a todos, compis. Muchas gracias. Igualmente. Que tengáis un maravilloso Feliz. fin de semana. Yo quiero Igualmente. Gerardo, Igualmente a todos. Súper bien. Adiós. Gerardo, que Adiós. Adiós, adiós. Feliz Perdón. fin de semana. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Yo he Adiós. abierto en mi disco duro una carpeta que se llama meditación. sí, Estoy trabajando con el ordenador. El WhatsApp lo tengo también aquí en el ordenador. sí. Pero no sé cómo pasar del WhatsApp y meterlo en esa carpeta. Ah, pues botón derecho. Descargar. No. Descargar, creo. Descargar, sí. Descargar. Porque yo Tú tienes el WhatsApp abierto en un explorador tengo el de... WhatsApp abierto ahora. Estoy en meditación. Y tienes el archivo. Tengo el archivo del audio, el último audio que fue, por un momento. Aquí está. Voy a hacerlo yo también. Y entonces,
le doy al botoncito, a la flechita que hay y me dice responder, responder en privado, reenviar mensaje, destacar mensaje, eliminar mensaje o mensaje a Juan Orozco. Ya está, no pone copiar. Espérate un segundo. Espérate, voy a abrir yo el mío y a ver si... O Juan Bueno, también. una cosa, la grabación la vamos a cortar ya, ¿vale? Porque esto ya queda para nosotros. Corto la grabación Claro, y seguimos. claro. Bueno, Quería pues aquí la grabación.